tema del cambio climático está actualmente en la agenda internacional de manera prioritaria debido a que los últimos reportes del panel intergubernamental para el cambio climático muestran que el tiempo que tenemos disponible para poder limitar el calentamiento global a 1.5 grados de temperatura en promedio en la superficie del planeta es muy corto. En principio, en 2014, en el último reporte de IPCC, se pensaba que tendríamos probablemente hasta la segunda mitad del siglo XXI para poder lograr esa temperatura, o en el mejor de los casos, probablemente hasta finales del siglo. El último reporte publicado en octubre del año pasado, por encargo de la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático a IPCC, que estudiara cuál era la posibilidad de llegar a limitar en este siglo la temperatura global del planeta a 1.5 grados, menciona que tenemos solamente, en el mejor de los casos, hasta el 2040. Es decir, unos cuantos años más. Algunos estudios más recientes, después de que se publicó ese reporte, hablan de que probablemente ni siquiera desde 2040 tengamos hasta el 2030 para poder llegar a limitar la temperatura. Esto representa un enorme reto para las sociedades a nivel internacional, representa un reto para transformar todos los sistemas productivos en economías bajas en carbono, los sistemas de consumo, la protección de los ecosistemas y de biodiversidad, y sobre todo la forma como se comprometen las sociedades a poder limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. En el marco de la última negociación importante de Naciones Unidas, que es la Convención de París, el Acuerdo de París de 2015, los países se comprometieron en contribuir voluntariamente una reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Las últimas evidencias de lo que se ha estado recopilando en Naciones Unidas sobre lo que contribuyen voluntariamente los países no alcanza para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, mira, tengo esta gráfica en donde se ve cómo ha evolucionado el cambio climático. Si ustedes ven la línea azul, en esta línea azul lo que está mostrando son los procesos biofísicos naturales en donde la naturaleza, bueno, tiene un intercambio de emisiones y muestra una curva muy estable. En la línea anaranjada lo que se ve son las contribuciones antropogénicas, es decir, a través de procesos sociales, bien sea de producción, de consumo de energía, etc. Y lo que ustedes ven es que a partir de 1990 crecen muy rápidamente hacia adelante. Y finalmente la línea roja lo que está mostrando es la combinación tanto de los procesos naturales como los procesos antropogénicos en la contribución del calentamiento global. Ahora bien, el problema es justo estos puntos de quiebre, que llegar a ese nivel para limitar el calentamiento global a 1.5 es muy poco tiempo, como yo mencionaba, pero había que verlo también en términos de los riesgos que esto representa. ¿Qué importancia tiene limitar el calentamiento global a 1.5? Y aquí tendríamos que ver la segunda parte del problema del cambio climático, es decir, los impactos. ¿Qué sucede con el cambio climático en las sociedades? Y para sociedades en países en desarrollo, como México, que son altamente vulnerables, un mayor calentamiento global agrava en particular los eventos extremos con ondas de calor, sequías, precipitaciones extraordinarias, inundaciones, problemas en la salud, en los sistemas productivos, por ejemplo en la agricultura, en donde ciertos cultivos van a dejarse de ser rentables en donde antes eran, incluso en el nivel nutricional de ciertos cultivos. Por ejemplo, hay estudios que muestran que algunos cultivos, por ejemplo el maíz o el arroz o el trigo, cuando se eleva mucho la temperatura, decrece el contenido de nutrientes en esos cultivos. Entonces estamos viendo realmente cambios importantes a nivel planetario que afectan a la sociedad. Y de ahí es que toda esta movilización que se ha generado a través de movimientos como la Resilience Rebellion y el movimiento de los jóvenes a través de la figura emblemática de Greta, por ejemplo, demandando que los países actúen, realmente es fundamental en este momento. Ahora, no quiere decir que no se haya hecho
muchas cosas. Se han hecho cosas, pero sobre todo a nivel subnacional, en donde, por ejemplo, los alcaldes de un número importante de ciudades alrededor del mundo se han unido en un esfuerzo de trabajar de manera conjunta para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y más recientemente en crear esquemas resilientes para que sus ciudades puedan responder a los impactos del cambio climático. A pesar de que en el mejor de los casos hagamos cambios estructurales importantes a nivel planetario en los próximos 20 años, no van a ser suficientes como para evitar muchos de los impactos negativos que están asociados al cambio climático. Y por ello la importancia de la adaptación ya no es únicamente proteger al clima y evitar un mayor número de emisiones. En este caso es también importante hablar de cómo nos vamos a adaptar para que nuestras ciudades puedan ser resilientes a estos impactos negativos. En el caso de México en particular, es importante porque nuestro país es altamente vulnerable a los eventos hidrometeorológicos y climáticos. Lo vemos, por ejemplo, con el problema de los huracanes que año con año causan un número significativo de daños en diversas partes del país. Lo vemos, por ejemplo, con el problema de la sequía. Actualmente estamos en un periodo de sequía fuerte en el norte del país, en donde los niveles de las presas están muy bajos. Hay una mortandad, por ejemplo, de ganado. Hay problemas de abasto a las áreas urbanas. La combinación de estos efectos nos hace repensar la forma como podemos crecer en las próximas décadas y sobre todo cuáles serían los elementos importantes que tenemos que internacionalizar en la toma de política pública para tener mejores elementos de respuesta. Siempre hay niveles de acción y todo empieza a nivel del hogar. Hay en términos individuales un cúmulo importante de acciones que uno puede desarrollar, desde patrones con menor consumo de energía, el ahorro de agua, por ejemplo, modificar los patrones de consumo, por ejemplo, de ciertos alimentos, dejar de consumir tanta carne, comprar o tener un medio de transporte público que le permita a uno ahorrar el uso de un vehículo particular. Todas estas son acciones que contribuyen a tener. Pero no debemos de dejar de reconocer la importancia de que el sector público, el sector privado y el sector social tienen que trabajar en conjunto como para poder establecer mejores esquemas de desarrollo. Hay el compromiso, por ejemplo, de algunos países europeos de modificar sustancialmente sus emisiones y transformarse en economías bajas de carbono. De hecho, hay algunas ciudades como Copenhague, por ejemplo, en donde está comprometido a reducir de una manera dramática sus emisiones de gases de efecto invernadero en el transcurso de unos cuantos años. Ya hay avances importantes en ese sentido. Hay algunas economías, incluso en países en desarrollo, por ejemplo China, en donde ha estado transformando su sistema productivo. China es el principal productor de celdas fotovoltaicas, por ejemplo, dentro del mercado de energías limpias tiene un papel muy importante a nivel internacional, es un productor importante de autos eléctricos, es decir, ha estado modificando su economía para responder a las nuevas necesidades del siglo XXI. Y a nivel de país creo que es importante que esperemos a lo que va a suceder, por ejemplo, el año próximo. El 2020 va a ser un año muy importante en términos de cambio climático. Es la reunión de evaluación de qué tanto se ha avanzado en los últimos 5 años a través de la Comisión Marco de Naciones Unidas, de cuánto han contribuido los países y cuánto realmente se ha llevado a cabo de esas contribuciones voluntarias. Esa evaluación nos va a permitir saber, bueno, qué tan atrasados estamos, por ejemplo, en poder controlar el cambio climático como un problema planetario. Nos gustaría que el tema del cambio climático pudiera transmitirse tanto dentro de los esquemas escolares como ya está sucediendo, pero sobre todo dentro de la política pública. México es uno de los países, en particular en países en desarrollo, que ha hecho mucho en términos de cambio climático hasta ahora. Hay toda una estrategia nacional de cambio climático, un programa especial de cambio climático. Ha habido, por ejemplo, un esfuerzo porque a nivel subnacional los estados cuenten con una ley de cambio climático, cuenten nada más con programas de acción climática a nivel estatal y en algunos casos a nivel municipal. Este esfuerzo requiere de una evaluación que actualmente se está llevando parte de esta evaluación, pero sobre todo requiere de reforzarlo, de ampliarlo a nivel nacional debido a las condiciones que estamos viendo
justamente de las dificultades para poder controlar el problema del cambio climático. Y parte de esto, de estas nuevas estrategias de acción a nivel nacional, tendrían que ver, por ejemplo, con la inserción del cambio climático como un aspecto importante dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes estatales de desarrollo.